Saludos a todos. Y hoy tenemos como invitados a dos de los miembros del Comité de Diálogo que se nombró por los presidentes de los tres partidos para este evento. Quiero mencionar que el tercer miembro de este Comité de Diálogo era el licenciado José Berrocal, que representaba al gobernador Rafael Hernández Colón, presidente del Partido Popular, quien falleció hace unos años. Tristemente era el miembro más joven de los tres miembros del Comité de Diálogo. Así que las otras dos personas es el licenciado Beni Franqui Cerezo, quien representaba al Partido Nuevo Progresista, y a Carlos Romero Barceló, que era su presidente, y el licenciado Fernando Martín, quien representaba al Partido Independentista Puertorriqueño, y al presidente Rubén Berríos. Me gustaría comenzar entrando en los detalles de cómo es que surge este proyecto y por qué el PIB decide participar en este proceso y cuáles eran las expectativas del PIB. Bueno, nosotros cuando esta circunstancia se da, realmente vimos el cielo abierto. Vimos el cielo abierto porque nosotros habíamos elaborado hacía mucho tiempo una tesis que yo creo que el tiempo ha probado su más absoluta corrección, que es que tanto la alternativa de la estadidad como la alternativa del mejoramiento, del llamado mejoramiento del Estado Libre Asociado que los populares decían querer, eran proyectos políticos que no podían adelantar en el Congreso de los Estados Unidos. La estadidad porque era a la larga contraria a los intereses de los Estados Unidos, y el Estado Libre Asociado que estaba proponiendo Rafael Hernández Colón porque era en efecto el círculo cuadrado, y constitucionalmente el círculo cuadrado no es posible, y por lo tanto nosotros teníamos mucho interés en propiciar la discusión más a fondo posible en el Congreso sobre las alternativas de estatus para Puerto Rico, porque partíamos de la premisa de que iba a empezar a emerger la oposición política a la estadidad, iba a desacreditarse la posibilidad de desarrollo del Estado Libre Asociado, y la independencia, que estaba en cero, no tenía nada más que espacio para el comienzo de su rehabilitación. Desde el punto de vista de la experiencia previa con la independencia de Puerto Rico y el Congreso era el proyecto Tidings, que es un proyecto de saltar del octavo piso sin paracaídas. Así que cualquier reconceptualización de la independencia en tiempos modernos tenía que ser favorable, y partíamos de esa premisa, y así en efecto resultó. De alguna manera el saldo de eso que se profundizó después cuando el proyecto Young es que emergió ante los ojos de todos la profundidad de las raíces que tiene la oposición a la estadidad de los Estados Unidos, la imposibilidad de cuadrar el círculo con la teoría de un Estado Libre Asociado mejorado como el que quería Rafael, que de alguna manera convertía a Puerto Rico como una especie de nación jurídicamente dentro de otra nación, y por lo tanto para nosotros era una enorme oportunidad de que el Congreso se confrontara con lo que hasta el momento venía evadiendo, porque de eso no podían nada más que emerger lecciones políticas positivas para la lucha de independencia. ¿Y cómo comenzó el proceso? El proceso comenzó, como dice Chili, cada partido tenía su agenda propia, ¿no? Sí, pero en términos del Congreso, allá. Bueno, en términos del Congreso, pues luego de ese desayuno, citamos a una reunión donde nos íbamos a reunir en Washington para hacer un plan de trabajo. Y a la próxima semana nos desplazamos hacia Washington y nos reunimos con el staff de Bennett Johnston, y empezamos a planificar cómo se iba a hacer. Y ahí se hizo toda la programación de acuerdo a las exigencias de calendario del Congreso, para que hubiera vistas públicas y que hubiera tiempo de pasar a los otros sitios. Ahí fue que se empezó a encaminar la cuestión de un donativo que hicieron para ayudar a sufragar los gastos, creo que de $100,000, y en términos generales eso es. En algún momento tempranísimo en el proceso, Johnston trae tres versiones. Uno era el proyecto 710, uno era el 711 y el otro era el 712. El proyecto 710 era un proyecto que no contenía definiciones, no contenía ninguna definición, sencillamente hablaba de Estado Libre Asociado, independencia, estadidad. El proyecto 711 iba a contener o contendría unas definiciones resumidas y genéricas de cada uno de los estatus. Ninguno de esos dos proyectos sería autoejecutable. Pero entonces había una tercera versión, que era el proyecto 712, que lo que se tenía en mente para ese es que ese proyecto no solamente contuviera una definición precisa de cada una de las alternativas, sino que además contenía una cláusula de autoejecutabilidad. Es decir, el Congreso en efecto se comprometía que cualquiera de las fórmulas que prevaleciera en ese plebiscito ya no habría que dar el próximo paso de acción congresional, puesto que el Congreso ya
se comprometía con poner en vigor cualquiera de las tres fórmulas. Los partidos políticos en Puerto Rico determinaron, junto con Johnston naturalmente, que el 7-10 no valía la pena, que el 7-11 no valía la pena, que nos íbamos todos por la ruta del 7-12. Definiciones precisas. Claro, definiciones que todavía no existían. Bueno, y ahí es que se decide que cada partido va a hacer la definición de qué es lo que tiene en mente cuando dice independencia, estadidad, Estado Libre Asociado. Y que tendrá que convencer inicialmente al staff del presidente de la comisión y lo mismo a los de la minoría, a McClure, de que esas definiciones son viables. Así que comienza el proceso de una manera realmente muy ambiciosa, porque era la idea ya no solamente de una definición precisa de cada uno de los estatus políticos, que era especialmente difícil en el caso de la independencia, naturalmente, porque suponía concebir, y no hay nada más que ver el proyecto como finalmente quedó redactado, una pieza con respecto a la independencia espectacular realmente en términos de trabajo. El tema de Lela por la complejidad política que representaba, y el tema de la estadidad, aunque jurídicamente sencillo, políticamente explosivo, y entonces a eso además añadirle el componente de que sería autoejecutable, era cargar una pick-up chiquita con cuatro congeladores bien pesados. Sobre todo en el caso de la estadidad. El costo de la estadidad en aquel momento para los Estados Unidos, no recuerdo cuál de las personas que participó lo describió como una especie de black hole, como un hoyo negro en el bolsillo, porque no había prácticamente ningún modo serio de calcular cuál era el impacto que Puerto Rico llevaba a la estadidad. Pero eso es importante porque uno de los requisitos para ser Estado, aparte de el de tener un gobierno republicano, que haya lo que se puede considerar un país, haya una cosa que es el argumento principal contra Washington D.C., que hay un requerete gente, pero ¿dónde están las montañas? Tienden a decir cuando hablan de Washington D.C., ahí no hay un país, no hay un territorio como tal. El otro requisito es que pueda pagar el costo de la estadidad, porque no se presumía por los Founding Fathers, por los que hicieron la Constitución de Estados Unidos, ni se ha discutido en ninguna de las 37 ocasiones posteriores en que se han incorporado territorios que venga alguien a coger pon. Eso presentaba el gran problema de la estadidad, no era jurídico, porque es sencillo, porque vas con iguales prerrogativas, pero ¿cómo resuelves el problema económico? Ese era el tranque de los estados. ¿Y cuándo da comienzo las vistas en el Senado? Las vistas comienzan rápidamente. Yo creo que ya en abril del 89 estaba el asunto trabajándose, porque evidentemente Bennett Johnston por sus razones o por sus motivos, que otra vez van desde... Yo creo que él se llegó a interesar genuinamente en el tema, pero además habían otras consideraciones de orden político, de orden que hizo que él realmente le metió a esto tiempo, esfuerzo. La gente de su staff era gente espectacularmente capaz, y además tuvo la suerte de que su contraparte republicana en el comité, inicialmente el senador McClure, también estuvo muy interesado en el tema, y así que el asunto cogió velocidad en el Senado. Se hizo un trabajo muy serio. Luego incluso se pasó al Comité de Finanzas del Senado, que le hizo importantes enmiendas a toda la cosa, estrictamente a la parte económica en el tema de la independencia, todo lo que tenía que ver con los líos del seguro social, con tratados comerciales, con el crédito de Puerto Rico, el inglés. Todo ese asunto se trabajó, se hicieron estudios importantísimos. Ahí es que se hizo la evaluación del costo, del tema del costo de la estadidad, que para algunos estadistas, o para muchos, era un problema paradójico, porque en Puerto Rico convenía, las mismas razones por las cuales en Puerto Rico se argumentaba que la estadidad convenía económicamente, eran las idénticas razones por las cuales no le convenía a los Estados Unidos. Ahí es donde sale que el Partido Popular traduce el librito que escribió Dimas Plana de la estadidad para los pobres, que se publicó con el nombre de Carlos Romero Barceló, lo traduce al inglés y lo reparte, y aquella gente se iba a suicidar. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado El proyecto del plebiscito de 1990.
un proyecto de plebiscito que contaba con el endoso de los 3 partidos políticos. Hoy con nuestros invitados, los 2 sobrevivientes del comité de diálogo que nombraron los presidentes de los partidos, el licenciado Benny Franqui Cerezo, representando al Partido Nuevo Progresista, y el licenciado Fernando Martín, representando al Partido Independentista Puertorriqueño. Chiri, estábamos hablando de algunas anécdotas sobre todo este evento, particularmente en Washington. Sí, yo me recordaba una en particular que me pareció no solamente jocosa, sino de alguna manera significativa, emblemática, ¿no? En una ocasión que se le ofreció un almuerzo por parte de algunos de los líderes congresionales, incluyendo el senador Lloyd Bentsen, que era el presidente del Comité de Finanzas, le hicieron un almuerzo en uno de los salones del Capitolio a los presidentes de los partidos en Puerto Rico, a los cuales asistimos los miembros del Comité de Diálogo, y también estaba el exgobernador don Luis Ferre. Y en un momento dado Rubén trae el tema de las nacionalidades, como de alguna manera eso hacía a Puerto Rico incompatible para la estabilidad, porque era un país distinto. El argumento no, el hecho de que uno trae tan a menudo a estas discusiones, y en ese momento don Luis Ferre se sintió un poco incómodo, porque un poco sentía que se estaba yendo de las manos el asunto, y notó como un interés inusitado de parte de algunos senadores en este tema, y entonces don Luis muy finamente interrumpe, tratando de inyectar un elemento jocoso para reducir el voltaje, y entonces dice, bueno, no, realmente Rubén, es que, le dice en inglés naturalmente, es que esto es como el caso de nosotros somos como los tejanos, como el senador Bentsen aquí, que primero es tejano, y segundo, un americano. Y entonces cuando dice eso, el senador Bentsen se pone muy serio. Me acuerdo que estaba tomando una sopa, pone la cuchara en la mesa y dice, lo siento señor, I am sorry sir, I am an American first and a Texan second. Un poco diciendo, pero no me venga por esa línea, porque si se siente primero puertorriqueño, ni sueñe con este tema. Así es que me pareció muy, claro, don Luis hizo su esfuerzo diplomático, y en efecto después la conversación cambió, así que en ese sentido hasta logró su propósito. Pero momentáneamente me pareció que el mensaje que estaba implícito en ese dictum del senador Porteja me pareció que fue muy significativo. Benny, tú estabas haciendo un comentario ahorita de la propuesta que te hizo una persona de que se hicieran preguntas entre ustedes. Cuando venían las vistas públicas que tuvieron a todo Puerto Rico pegado a las pantallas de los televisores, porque la televisión local transmitió las vistas de rabo a cabo, Laura Hudson, que era una de las principales, si no la principal asistente de Bennett Johnston, me llamó a mí, y sé que llamó a los otros miembros del comité de diálogo, y dice, ¿qué tú le preguntarías a Rubén y qué le preguntarías a Hernández Colón? Etcétera, ¿no? Y yo le sugiero, le digo, bueno, mira, Hernández Colón, la primera pregunta que tú le tienes que hacer es sobre la soberanía de Puerto Rico, ¿dónde queda la soberanía en el caso de Puerto Rico? Y hice toda una serie de observaciones. Para sorpresa mía, cuando comienzan las vistas, a Rafael Hernández Colón le hacen la pregunta, el disparo se lo hacen a la soltar, y él se desmoronó, y eso es lo que provoca que cuando él viene aquí, la prensa le viene a decir, pero venga acá, ¿qué? Y dice, él está incólume. Y eso, pues, la gente lo recordará en Puerto Rico. Porque él dijo que la soberanía radicaba en el Congreso. En el Congreso. Cuando le preguntaron, oiga, bajo la propuesta suya, ¿quién tendría la soberanía? Y Rafael dijo inmediatamente, claro, se envejeció como 10 años en 10 segundos. Pero entonces dijo, no, la soberanía estaría en los Estados Unidos. Y entonces pues ya eso pues realmente pues dejó al emperador sin ropa. Y entonces mientras se iba surgiendo esto en la Cámara, ¿qué estaba pasando en el Senado, en las vistas? Sí, bueno, yo quiero decir que en el Senado hubo vistas al principio, los primeros meses del año 89, en el Comité de Recursos. Hubo entonces después, cuando el asunto pasa al Comité de Finanzas, hubo vistas en el Comité, hubo vistas en el Comité de Finanzas, y entonces ya al final hay una última serie de vistas cuando el proyecto se acerca al marco, cuando ya con el nombre 244 se acerca al marco. Durante todo ese tiempo, claro, ocurre lo que dice Benny. Yo además tuve la suerte, que no la tuvo Benny ni Berrocal, creo yo, de tener como colaborador a Manuel Rodríguez Orellana, que realmente es una persona extraordinariamente capaz,
con talento diplomático nato, conocedor del proceso político y jurídico en los Estados Unidos, y yo debo confesar que Manuel hizo realmente en algún sentido más trabajo del que hice yo, en términos del trabajo más difícil de ir reuniéndose uno por uno con el mayor número de personas posibles para exponer el caso de uno. Yo creo que ustedes tenían una ventaja, como representaban la idea de separarse de los Estados Unidos, había un grado de curiosidad, y tras la curiosidad de deferencia a esta gente que nos dice a la entrada, somos distintos, entonces yo notaba, era evidente que los trataban distintos. Sí, en eso yo creo que fue un proceso donde creo que se le abrieron los ojos a mucha gente en Estados Unidos, muchos de los cuales no estarían ni conscientes que realmente el independentismo existía, más allá de como una especie de cosa un poco así folclórica, ¿verdad? Y yo creo que Benny tiene razón, nosotros siempre tuvimos el mayor de los respetos, y creo que pudimos golpear, siendo políticamente en términos numéricos peso pluma, pudimos dar algunos golpes welter. Porque las circunstancias, y además porque como formalmente son 3 opciones con 3 representantes, pues éramos en algún sentido una tercera parte del asunto, aunque sabemos que numéricamente el independentismo es mucho menos que eso. Así que para nosotros fue una jornada realmente muy, muy exitosa, pero según fueron pasando los meses, se fue haciendo evidente cuál era el problema. Que el problema era que el proyecto tal cual había sido concebido, con su componente de autoejecutabilidad, realmente el gran problema iba a ser que el Congreso no se sentía que se quería comprometer. Como comentábamos antes fuera del aire, antes que llegara Benny, el Congreso no es como los bancos hipotecarios que dan preaprobaciones. No dan preaprobaciones, y ellos no solamente es que no estaban ni siquiera dispuestos a remotamente considerar una cláusula de autoejecutabilidad por el temor a que la estadidad ganara, cosa que en aquel momento parecía que era perfectamente factible, sino en segundo lugar, porque aun cuando se le quita lo de la autoejecutabilidad, se le quedó el San Benito de que, mira, en efecto, si aquí mencionamos la estadidad como una de las alternativas que ustedes van a votar, porque nosotros le decimos voten entre estas 3, es un poco difícil decir voten entre estas 3 y después sigar a la estadidad, aunque no haya cláusula de autoejecutabilidad. Es decir, ¿qué te gustaría comer? ¿Dulce de mameyes o dulce de naranja? Lo siento, no tengo. Hombre, si no tenía, porque no me lo dijiste antes, porque me lo ofreciste. Así que el temor a que hubiera una oferta implícita de estadidad, porque el proyecto era avalado por el Congreso, que es la ventaja que tiene el proyecto avalado por el Congreso, que aunque no diga las palabras mágicas, en efecto constituye un compromiso político. Y tú ves que ahí empiezan a aflorar, por ejemplo, como se llamaba el senador Bill Bradley, por ejemplo, que había sido un héroe, una estrella del baloncesto, y que era un legislador muy influyente y muy respetado, porque es una persona sumamente inteligente, un intelectual con todo el reconocimiento que le podían dar sus pares. Este señor me llama a mí, y yo tengo una reunión de más de una hora para traer un mensaje. Tengo aquí recortes de periódicos que le habían enviado, de que ustedes están hablando que va a haber una estadidad con Comité Olímpico, con una personalidad distinta. Yo no tengo problemas, incluso económicos, con el problema económico que ustedes causan. Y él era miembro del Comité de Finance Committee. Ese no es mi problema, pero a mí esto me molesta. Yo quiero convencerlo a usted que es imposible que usted venga aquí a participar y luego se ponga una hojita y vaya a salir a competir con el gesto. Y esas son cosas que aquí se despachan muy ligeramente, pero que cuando uno ve una persona de la estatura de Bill Bradley, que no estamos hablando de un tonto de capirote, te das cuenta de que la ruta, por lo menos para mí, no sé si habrá oportunidad de resumir las lecciones, es más empinada de lo que la gente piensa. Pero yo recuerdo cuando entre esos años Rubén publica un artículo en el New York Times que se llamaba Puerto Rico, Lituania al revés, donde Rubén hacía el planteamiento, y si Puerto Rico se ha aceptado y se forma parte de los Estados Unidos y un día se quiere ir,
no podrías, porque a nadie se le ocurre que Lituania no se podía ir de la Unión Soviética, todo lo contrario, entonces si se quieren ir, que se vayan. Y Rubén escribe este artículo también aludiendo a toda esta misma problemática. Y recuerdo que al otro día que hubo sesión del Senado, el senador Moynihan habló sobre el artículo de Rubén y lo incluye en el récord. O sea que había una creciente conciencia de parte de los que se daban cuenta que a la larga, después de todo, ya lo dijo don Pedro Albizu Campos hace demasiados años, que a la larga el issue siempre va a ser o yanquis o puertorriqueños a la larga. Y la manifestación que en ese momento eso tomaba era que se sentían amenazados en el Congreso con lo que parecía ser un curso de acción que podía desembocar en un compromiso. Y vale a señalar que Moynihan era del típico senador liberal que tendía a a favorecer la estadidad y que se te acercaba para decirte cómo limar los problemas que tú ibas creando. O sea, que no estamos hablando de un enemigo, de un adversario. Pero el hombre que escribió The Melting Pot decía, la estadidad sí, si es para hacerse americanos, decía Moynihan. Si es para hacerse americanos, si no. Chiri, tú comentabas ahorita sobre el caso de San Tomás, que yo creo que me parece muy interesante compartirlo con los radioescuchas, de cómo se sentían los americanos haciendo una relación con nosotros. Sí, mucha gente aquí en Puerto Rico me pregunta a lo largo de los años que por qué es que uno sostiene que a los americanos no les interesa la estadidad para Puerto Rico, que uno lo dice con esa naturalidad, o lo digo yo con esa naturalidad. Y muchas veces me es más fácil explicarlo de la siguiente manera. ¿Cómo pensarían la mayor parte de los puertorriqueños si mañana San Tomás solicitara que quiere ser municipio de Puerto Rico? ¿Cómo reaccionaría la gente? Bueno, pues en general la gente va a decir, espérate un momentito, los santomeños son distintos a nosotros, ni mejores ni peores, distintos a nosotros, tienen su propia tierra, su lealtad es a San Tomás. Si se quieren venir de municipio por razones de conveniencia, no es porque se quieren hacer puertorriqueños, tienen su propia isla, hablan otro idioma. Para colmo de cuento, quién sabe cuánto nos va a costar este asunto. Así que yo me pregunto cuántos votos conseguiría la incorporación de San Tomás como municipio de Puerto Rico. No conseguiría ningún voto, salvo en dos circunstancias, digo yo. Número uno, si se descubre un lago de petróleo debajo de San Tomás, empezarán los puertorriqueños a decir, caramba, sería bueno que fuera un municipio, pero es por el petróleo. O segundo, razones de seguridad nacional. Un enemigo de Puerto Rico se va a quedar con las Islas Vírgenes y puede cañonear a la costa este de Puerto Rico, pues ya dirán los estrategas, tenemos que quedarnos con San Tomás, para bien o para mal, por razones de seguridad nacional. Pero ausente eso, puede ser que algún legislador donde vivan algunos santomeños en su distrito pueda no querer aparecer en récord en contra, pero tampoco va a ser mucho. Y yo creo que los americanos en eso nos miran a nosotros, en ese sentido, con fundamento. Una solicitud de estadidad o la idea de la estadidad para Puerto Rico la miran con la misma suspicacia, justificada a mi juicio, que nosotros miraríamos la incorporación de San Tomás a Puerto Rico como municipio. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado El Proyecto del Plebiscito de 1990. Un proyecto de plebiscito que contaba con el endoso de los tres partidos políticos. Hoy con nuestros invitados, los dos sobrevivientes del Comité de Diálogo que nombraron los presidentes de los partidos. El licenciado Benny Franqui Cerezo, representando al Partido Nuevo Progresista, y el licenciado Fernando Martín, representando al Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Qué fue lo que sucedió en el Senado en términos de todo este proceso? Hablamos que en la Cámara se aprobó por unanimidad otro proyecto, pero este proyecto que estábamos hablando en el Senado. Bueno, pues este proyecto en el Senado, precisamente porque era ambicioso en cuanto a tener definiciones precisas y abarcadoras, y en segundo lugar por el componente de la autoejecutabilidad, fue obvio desde el principio que esto iba a ser realmente cuesta arriba. Y empezó a ser obvio también que en algún momento iba a tener que descartarse la autoejecutabilidad. De la misma manera que cuando una de estas canastas con globos que vuelan por el aire, cuando están perdiendo altura, a alguien se le ocurre lanzar un saco de arena para que recobre altura, pues en este caso era evidente que iba a tener que descartarse el tema de la autoejecutabilidad, porque con eso no iba para ningún sitio. Y en efecto, aunque en su momento se descartó,
el daño ya estaba hecho y la percepción era que esto era un proyecto que comprometía políticamente al Congreso con la concesión de la estadidad, estuviera o no el lenguaje de autoejecutabilidad, y yo creo que esa fue la razón principal que lleva al impasse. Hubo otro montón de razones. Pero ¿cómo fue la votación? Tanto así de que, perdóname, que le llamaban entre los staffers y el statehood bill. El statehood bill, claro que sí, porque acuérdate que en aquel momento cualquiera en Puerto Rico que le hubieran preguntado quién ganaba ese plebiscito, yo creo que, aunque personas razonables pueden diferir, ciertamente la estadidad tiene una excelente oportunidad de ganar. Por fin, cuando el asunto ya viene el Congreso 102, a partir de enero del año 2001, vuelve entonces a reunirse... En 1991. En 1991, perdón, y ahí entonces va a votación el proyecto 212, según había sido aprobado el año anterior por el Comité de Recursos, con las enmiendas hechas en el Comité de Finanzas, se convierte en el proyecto 244, va a votación y la votación resulta empate, 10-10, con lo cual significó que el proyecto no fue recomendado favorablemente para que se viera. Y la razón de eso fue fundamentalmente que la gran mayoría de los republicanos, extraña oportunidad, caramba, pero el presidente Bush no favorecía esto. Y entonces pues resulta que el apoyo de la Casa Blanca fue realmente nominal. Nadie puede decir que la Casa Blanca metió mollero de clase alguna, al contrario, yo creo que acabó compartiendo el escepticismo. Pero los demócratas también, pues tenían mayoría, ¿no? Hubo demócratas. Si los demócratas, que eran mayoría en el Congreso, hubiesen votado en bloque, hubiera habido mayoría, pero lo que pasa es que no era posible que la estadidad obtuviera una preaprobación, que era lo que yo creo que se tenía. Y si el proyecto hubiera mantenido la cláusula de autoejecutabilidad, tampoco, ni siquiera 10 votos hubiese obtenido. El gran problema que tuvo el proyecto fue en el Comité de Finanzas por el problema económico de la estadidad. Ellos le buscaron una solución haciendo la estadidad, los beneficios, programándolos para que vinieran en 10 años, al igual que el impacto de la responsabilidad de los puertorriqueños para con el fisco de Estados Unidos la pusieron a 10 años. Hicieron eso que ellos le llamaban el indexing de todo esto. Y esa fue la mejor solución que le consiguió ese comité, pero lo cierto es que había una resistencia a lo largo y a lo ancho del Partido Republicano. Yo no tengo ningún reparo en decir que es el gran enemigo de la estadidad de Puerto Rico, por varias razones, algunas de ellas baladíes, porque no hubo un senador que se sentara, ni un representante que se sentara a hablar en serio contigo, que no te preguntara, ¿ustedes van a ser republicanos o demócratas? Esto va a ser un estado, y entonces te decían lo que es una verdad histórica. Hawái y Alaska tuvieron que esperar a que estuviera el otro, y cada uno pensó, pues uno de ellos va a ser demócrata y el otro republicano, no va a haber impacto, y entonces los dejaron entrar. Es decir, que hay ese otro factor no escrito que está presente en la mente de todo el mundo. Chiri, como sabemos, años después de este proceso del 1990, en el 96 es que se lleva a cabo las vistas del Young Bill en la Cámara. ¿Qué paralelos hay entre el Young Bill y esto? ¿En qué se parecen y en qué no se parecen? Bueno, en primer lugar, el proyecto Young fue un intento por parte de la administración de Rosselló, cuando estaban en la plenitud de su poderío, ¿verdad?, luego de las elecciones del 96, de un poco retomar el tema del estatus, donde Rosselló había sufrido, ¿verdad?, un golpe muy fuerte cuando en el 1993 se había llevado a cabo en Puerto Rico un plebiscito en que la estadidad había perdido a pesar de su triunfo del 92 y a pesar de que un poco la expectativa era que un líder ascendente fuerte, los populares estaban débiles. A pesar de eso, la estadidad perdió, pues no se quiso quedar dado, por así decirlo, y intenta en la plenitud de su poder tratar de conseguir de que el Congreso de los Estados Unidos apruebe un proyecto en el cual, en efecto, se establezca un esquema de votación o de votaciones, y que en la esperanza de que culminara en el tema de la estadidad, y donde también pues obligaba al Partido Popular a tener que pasar por su proceso de definición. Así que yo políticamente me pareció que una iniciativa que conceptualmente me parecía muy bien que se tomara una iniciativa, pero se llevó a cabo de una manera tan torpe,
políticamente tan torpe que lo que hizo fue victimizar al Partido Popular innecesariamente, y al victimizarlo le permitió a los populares la justificación de no participar en nada, y entonces total, a la larga, Rosselló se encontró con el mismo problema de fondo que había empezado a emerger del 89 al 91, que es esa oposición a la estadidad, y en este caso por un Congreso ya a partir del 94 controlado por los republicanos. Se consigue una votación realmente medio simbólica en la Cámara, donde se gana por un voto, pero a sabiendas de que en el Senado no iba para ningún sitio, y era evidente que la razón fundamental por la cual el proyecto Young no pudo prosperar es porque también se interpretaba en aquel momento, y no sin cierta razón, como que constituía una preaprobación de la idea de la estadidad. Así que por la misma razón de fondo que fracasó el esfuerzo del 89 al 91, aunque en forma distinta, fracasó también en el año 1999, que fue cuando vino formalmente a morir el proyecto Young en el Congreso. El proyecto Young, déjame decirte, yo creo que es un proyecto que demuestra la torpeza de cómo se maneja. Tenía dos propósitos: desacreditar al Estado Libre Asociado, destruirlo en el proceso de definición, estando ellos en su momento más débil, y de algún modo conseguir que Puerto Rico entrara como territorio incorporado, que es una ruta de largo camino, pero es una ruta hacia la estabilidad. Yo creo que eso era lo que estaban tratando de conseguir con el proyecto Young, y victimizaron, yo coincido, a los populares, y peor todavía. Ahí comienza la en grande, porque es la justificación, el problema de corrupción que hoy vive Puerto Rico. La administración de Rosselló se corrompe oficialmente, porque vienen instrucciones, ahora formales, no de pillos individuales, sino que hay que pedir a lo largo y a lo ancho en cuanto proyecto haya, porque esto es para la estadidad. Y esa era la mejor excusa para la corrupción. Eso es parte del legado del Rossellato. Benny, y en términos de este proyecto del 1990, ¿qué lecciones tú crees que Puerto Rico ha recogido debido a este proceso? Mira, yo he cavilado sobre eso muchísimo. En primer lugar, yo tengo ahora la particular teoría de que los estadistas han fallado, y voy a referirme a los estadistas principalmente, en función educativa. O sea, la estadidad aquí es una cosa que es para los pobres, punto. Más allá de eso, nadie sabe argumentar, ni decir, ni cómo llegar a lo de la estadidad, ni les interesa. Por eso es que yo cada vez que tengo la oportunidad digo, esos son trapos colorados que tú usas como con los toreros para meter a la gente en un corral. Y creo que es lo principal que yo aprendí. Segundo, que aprendí en ese proceso una lección clara, es que los puertorriqueños, si quieren ser estados, tienen que mirar la estadidad desde el punto de vista de los americanos y también desde el punto de vista de los puertorriqueños. El impacto que tendría Puerto Rico Estado sobre los Estados Unidos es uno que podría ser devastador a nuestra concepción de los Estados Unidos como es hoy día. Por ejemplo, ¿quién tiene duda de que los puertorriqueños tenemos una nacionalidad clara, definida? Esa nacionalidad que sobrevivió 40, 50 años de enseñanza en inglés desde el primer grado, y todavía tú tienes un 70% de la población que no se siente cómoda con el inglés, por no decir que no hablan el inglés. ¿Tú crees que tendría validez el e pluribus unum? Eso convertiría a los Estados Unidos en un país pluralista de múltiples culturas, y eso yo no estoy seguro que ellos lo vayan a apreciar, porque ese sería el gran problema, aparte del problema económico. Y tercero, te crearía, con los hispanos en los Estados Unidos, te crearía bloques de poder alrededor de los 2 senadores hispanos que siempre habría en la estadidad, y eso de por sí crea un bloque mayor que la muralla de Berlín para lograr la estadidad, porque sencillamente los WASP, el establishment americano, no le va a rendir su poder político a un grupo de puertorriqueños que haga alianza con los hispanos de todos los Estados Unidos para cambiar el derrotero de ese país. ¿Qué lecciones tú crees que se sacaron de este proceso, Chiri? Bueno, para mí las lecciones son
fundamentalmente claras, y es que el tema de Puerto Rico para los Estados Unidos ha sido un problema muy difícil y lleno de contradicciones, y que por lo tanto en la medida en que el Congreso pueda zapatearse del problema y posponerlo para otro día, lo hace. Lo que le es más difícil es el tema de la estadidad, porque a un político norteamericano se le hace muy difícil políticamente pararse en las escalinatas del Capitolio y decir que se opone a la estadidad para Puerto Rico, y mucho menos decir la totalidad de las razones por las cuales se opone. Así que ese político va a querer que el tema se posponga. Esto es como ir al dentista. Todo el mundo que le duele el diente durante la noche, la muela, le dice a la esposa, lo primero que hacer por la mañana es ir al dentista. Así cuando te despiertes por la mañana ya no te duele, la pospone. Nadie le gusta ir, y los americanos saben que mientras la muela no esté explotando y supurando, ellos los van a seguir posponiendo. El trabajo de nosotros, los que creemos en el cambio en Puerto Rico, es aprovechar toda y cualquier oportunidad para estimular la discusión del tema de Puerto Rico en el Congreso, a sabiendas de que muchas veces la bolita nunca se convertirá en una bola de nieve grande, pero quién sabe cuándo sí. Y por lo tanto no se puede dejar pasar oportunidad, porque el día que el tema agarre y el día que tenga vida propia, en un momento donde ya hoy el colonialismo no tiene sus dos grandes aliados de siempre, que eran las 936 y las Fuerzas Armadas, va a haber mejores condiciones que las que hubo en el pasado. Pero mientras los puertorriqueños no forcemos al Congreso a tener que encararse con el tema, agarrar ese toro por los cuernos, el Congreso lo va a posponer. En el programa de hoy hemos discutido el proyecto del plebiscito del 1990, un proyecto que comienza en el 1989 y termina en el 1991, un proyecto que contaba con el consenso de los tres partidos políticos y de la sociedad civil en Puerto Rico y del propio presidente George Bush, y el cual sufrió su muerte en un comité en el Senado, ya que el propio Congreso de los Estados Unidos no estaba inclinado a encontrarse en una posición que tuviera que darle la estabilidad a los puertorriqueños. Algunas personas mencionan demagógicamente que el problema de Puerto Rico, del estatus, es que los puertorriqueños no nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, en este proyecto del plebiscito del 90, los puertorriqueños sí estaban de acuerdo en términos de lo que había que proceder. Sin embargo, fue la metrópoli la que decidió no respaldar la posición de los puertorriqueños. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Saludos a todos. Hoy tenemos como invitados a dos de los miembros del Comité de Diálogo que se nombró por los presidentes de los tres partidos para este evento. Quiero mencionar que el tercer miembro de este Comité de Diálogo era el licenciado José Berrocal, que representaba al gobernador Rafael Hernández Colón, presidente del Partido Popular, quien falleció hace unos años. Tristemente era el miembro más joven de los tres miembros del Comité de Diálogo. Así que las otras dos personas es el licenciado Beni Franqui Cerezo, quien representaba al Partido Nuevo Progresista, y a Carlos Romero Barceló, que era su presidente, y el licenciado Fernando Martín, quien representaba al Partido Independentista Puertorriqueño, y al presidente Rubén Berríos. Me gustaría comenzar entrando en los detalles de cómo es que surge este proyecto y por qué el PIB decide participar en este proceso y cuáles eran las expectativas del PIB. Bueno, nosotros cuando esta circunstancia se da, realmente vimos el cielo abierto. Vimos el cielo abierto porque nosotros habíamos elaborado hacía mucho tiempo una tesis que yo creo que el tiempo ha probado su más absoluta corrección, que es que de un Estado libre asociado mejorado como el que quería Rafael, que de alguna manera convertía a Puerto Rico como una especie de nación jurídicamente dentro de otra nación, y por lo tanto para nosotros era una enorme oportunidad de que el Congreso se confrontara con lo que hasta el momento venía evadiendo, porque de eso no podían nada más que emerger lecciones políticas positivas para la lucha de independencia. ¿Y cómo comenzó el proceso? El proceso
comenzó, como dice Chili, cada partido tenía su agenda propia, ¿no? Sí, pero en términos del Congreso, allá. Bueno, en términos del Congreso, pues luego de ese desayuno, citamos a una reunión donde nos íbamos a reunir en Washington para hacer un plan de trabajo. Y a la próxima semana nos desplazamos hacia Washington y nos reunimos con el staff de Bennett Johnston y empezamos a planificar cómo se iba a hacer. Y ahí se hizo toda la programación de acuerdo a las exigencias de calendario del Congreso para que hubiera vistas públicas y que hubiera tiempo de pasar a los otros sitios. Ahí fue que se empezó a encaminar la cuestión de un donativo que hicieron para ayudar a sufragar los gastos, creo que de $100,000, y en términos generales eso es. En algún momento, tempranísimo en el proceso, Johnston trae 3 versiones. Uno era el proyecto 710, uno era el 711 y el otro era el 712. El proyecto 710 era un proyecto que no contenía definiciones, no contenía ninguna definición, sencillamente hablaba de Estado Libre Asociado, independencia, estabilidad. El proyecto 711 iba a contener o contendría unas definiciones resumidas y genéricas de cada uno de los estatus. Ninguno de esos 2 proyectos sería autoejecutable. Pero entonces había una tercera versión, que era el proyecto 712, que lo que se tenía en mente para ese es que ese proyecto no solamente contuviera una definición precisa de cada una de las alternativas, sino que además contenía una cláusula de autoejecutabilidad. Es decir, el Congreso en efecto se comprometía que cualquiera de las fórmulas que prevaleciera en ese plebiscito ya no habría que dar el próximo paso de acción congresional, puesto que el Congreso ya se comprometía con poner en vigor cualquiera de las 3 fórmulas. Los partidos políticos en Puerto Rico determinaron, junto con Johnston naturalmente, que el 710 no valía la pena, que el 711 no valía la pena, que nos íbamos todos por la ruta del 712. Definiciones precisas. Claro, definiciones que todavía no existían. Bueno, y ahí es que se decide que cada partido va a hacer la definición de qué es lo que tiene en mente cuando dice independencia, estabilidad, Estado Libre Asociado. Y que tendrá que convencer inicialmente al staff del presidente de la comisión y lo mismo a los de la minoría, a McClure, de que esas definiciones son viables. Así que comienza el proceso de una manera realmente muy ambiciosa, porque era la idea ya no solamente de una definición precisa de cada uno de los estatus políticos, que era especialmente difícil en el caso de la independencia, naturalmente, porque suponía concebir, y no hay nada más que ver el proyecto como finalmente quedó redactado, una pieza con respecto a la independencia espectacular realmente en términos de trabajo. El tema del ELA por la complejidad política que representaba, y el tema de la estadidad, aunque jurídicamente sencillo, políticamente explosivo. Y entonces a eso además añadirle el componente de que sería autoejecutable, era cargar una pick-up chiquita con cuatro congeladores bien pesados. Sobre todo en el caso de la estadidad. El costo de la estadidad en aquel momento para los Estados Unidos, no recuerdo cuál de las personas que participó lo describió como una especie de black hole, como un hoyo negro en el bolsillo, porque no había prácticamente ningún modo serio de calcular cuál era el impacto que Puerto Rico llevaba a la estadidad. Pero eso es importante porque uno de los requisitos para ser Estado, aparte de el de tener tanto la alternativa de la estadidad como la alternativa del mejoramiento, del llamado mejoramiento del Estado Libre Asociado que los populares decían querer, eran proyectos políticos que no podían adelantar en el Congreso de los Estados Unidos. La estadidad porque era a la larga contraria a los intereses de los Estados Unidos, y el Estado Libre Asociado que estaba proponiendo Rafael Hernández Colón, porque era en efecto el círculo cuadrado, y constitucionalmente el círculo cuadrado no es posible, y por lo tanto nosotros teníamos mucho interés en propiciar la discusión más a fondo posible en el Congreso sobre las alternativas de estatus para Puerto Rico, porque partíamos de la premisa de que iba a empezar a emerger la oposición política a la estadidad, iba a desacreditarse la posibilidad de desarrollo del Estado Libre Asociado, y la independencia, que estaba en cero, no tenía nada más que espacio para el comienzo de su rehabilitación. Desde el punto de vista de la experiencia previa con la independencia de Puerto Rico y el Congreso era el proyecto Tidings,
que era un proyecto de saltar del 8º piso sin paracaídas. Así que cualquier reconceptualización de la independencia en tiempos modernos tenía que ser favorable. Y partíamos de esa premisa y así en efecto resultó. De alguna manera el saldo de eso que se profundizó después cuando el proyecto Young es que emergió ante los ojos de todos la profundidad de las raíces que tiene la oposición a la estadía de los Estados Unidos, la imposibilidad de cuadrar el círculo con la teoría